Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy continuamos con la historia de Dusty y Jack, una historia en la que cada giro aprieta el corazón del espectador, porque lo que están viviendo no es solo una pérdida, sino una lucha constante entre la esperanza y la desesperación. En el episodio anterior, después de muchos días desaparecida en lo profundo del bosque, Tu Tien quedó en un estado de agotamiento extremo. Su cuerpo estaba visiblemente más delgado, la piel pálida, y su respiración era tan débil que parecía que una ráfaga de viento fuerte podría llevársela. Tenía la frente ardiendo por una fiebre alta que llevaba días, pero al mismo tiempo todo su cuerpo temblaba de frío, como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Los últimos pasos que dio en ese bosque desierto consumieron la poca energía que aún le quedaba. Hubo un momento en que Tu Tien cayó al suelo con la cabeza dando vueltas y la vista nublada por manchas oscuras. En ese instante realmente creyó que ya no podría volver a ponerse en pie. Por suerte, justo en ese límite tan frágil entre resistir y derrumbarse por completo, Tu Tien fue rescatada por una anciana que vivía sola en la montaña. Aquel encuentro silencioso e inesperado fue como un milagro discreto, el único hilo que la mantuvo unida a la vida cuando todo parecía haber llegado a su fin. Mientras tanto, en un lugar completamente distinto, Jack no tenía ni idea de que Tu Tien había sido salvada. Él seguía atrapado en días interminables de angustia y desesperación. Cada mañana salía con folletos impresos con la foto de Tu Tien en la mano, recorriendo mercados, calles llenas de gente, y también los caminos familiares que solían recorrer juntos. Sus ojos estaban cansados, pero nunca dejaban de buscar, como si un solo destello de una silueta conocida fuera suficiente para aferrarse a la esperanza. La garganta le ardía de tanto preguntar, las piernas le fallaban de caminar sin descanso, pero Jack no se permitía parar, porque temía que con solo retrasarse un paso podría perder a Tu Tien para siempre. La familia también estaba sumida en el caos. El trabajo de Jack prácticamente se había paralizado, ya que no tenía fuerzas ni ánimo para concentrarse. La señora Loy y el tío Dong se dispersaron por todas partes preguntando a conocidos y recorriendo zonas cercanas, aferrándose a cualquier pista por pequeña que fuera. Cada llamada telefónica hacía que el corazón se les encogiera entre la esperanza y el miedo, porque solo pedían una cosa: que Tu Tien siguiera con vida, estuviera donde estuviera. Volvemos ahora a Tu Tien aquella noche. La anciana la ayudó a llegar hasta una pequeña cabaña de madera escondida en la ladera de la montaña. El camino de tierra era irregular y la luz pálida de la luna proyectaba sombras alargadas sobre el techo desgastado por los años. La casa era sencilla y silenciosa, como si estuviera completamente aislada del mundo exterior. Dentro solo había una pequeña estufa, algunos haces de leña seca apilados en un rincón, y un suave aroma a hierbas medicinales flotando en el aire, un olor típico de la montaña que resultaba extrañamente cálido y tranquilizador. La anciana acostó con cuidado a Tu Tien en una vieja cama de madera. Cada uno de sus movimientos era lento y delicado, como si cualquier gesto brusco pudiera causarle más dolor. Con agua tibia le limpió el cuerpo con la destreza de alguien que ha pasado toda su vida en la montaña, cuidando a muchas personas perdidas en el camino. Luego comenzó a preparar remedios tradicionales en los que había confiado durante décadas. Machacó hojas medicinales y el aroma de las hierbas llenó la pequeña casa. Aplicó el remedio con cuidado sobre cada rasguño y cada herida en los brazos y las piernas de Tu Tien, mientras le susurraba suavemente que aguantara un poco más. Su voz era baja y cálida, sin prisas, como si quisiera transmitirle la poca fuerza que aún podía darle. Cuando terminó, la anciana volvió junto a la estufa. El fuego iluminaba su rostro marcado profundamente por el paso del tiempo. Preparó un cuenco de gachas calientes, ligeras pero fragantes,
y añadió algunas hierbas del bosque para combatir el frío y bajar la fiebre. El vapor se elevaba mezclándose con la luz del fuego y llenando la cabaña, llevando consigo una esperanza frágil que esta larga noche también acabaría pasando. Y en algún lugar entre el bosque profundo y las calles llenas de gente, los destinos de Tu Tien y Jack seguían acercándose en silencio, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. Tu Tien comía muy despacio, cucharada tras cucharada. Su mano todavía temblaba ligeramente por la debilidad, pero el calor del cuenco de gachas calientes empezó a extenderse poco a poco, calmando su garganta reseca y su estómago vacío que había soportado demasiado durante mucho tiempo. Aunque su cuerpo seguía exhausto por primera vez en muchos días, sintió una sensación silenciosa de seguridad expandirse en su pecho. Era frágil, difusa como la niebla de la mañana, pero suficiente para que su cuerpo dejara de tensarse, dejara de resistirse. Esa noche Tu Tien durmió profundamente. Su sueño ya no era inquieto por el hambre, el frío y el miedo como en las noches perdida en el bosque, sino que estaba envuelto por el calor del fuego y la vieja manta con olor a humo de leña que la anciana le había puesto encima. Afuera, el viento de la montaña susurraba entre los árboles viejos, rozando las paredes de madera con un sonido grave y apagado. Dentro, la respiración de Tu Tien fue volviéndose regular, lenta, suave, estable, como si su cuerpo finalmente se permitiera descansar. Era un momento de paz poco común en medio de una serie de cambios que aún aguardaban en silencio. A la mañana siguiente, Tu Tien despertó en la pequeña cabaña de madera, donde el calor del fuego de la noche anterior todavía permanecía en el aire. La luz suave del amanecer se filtraba por las rendijas de las viejas tablas, formando finas franjas de luz sobre el suelo y rozando con delicadeza su rostro pálido. Parpadeó varias veces con la mente aún lenta y tardó un momento en darse cuenta de que ya no estaba en lo profundo del bosque. La pesadez en su cabeza había disminuido notablemente. Su frente ya no ardía por la fiebre prolongada, y los escalofríos que antes la hacían encogerse y temblar de desesperación no regresaron. El cuerpo seguía cansado, los brazos y las piernas aún débiles, como si no le pertenecieran del todo. Pero en comparación con los días anteriores, aquello ya era un gran cambio, una señal clara de esperanza. Tu Tien se movió despacio, intentando apoyarse para sentarse. Cada movimiento seguía siendo lento y cuidadoso, pero ya no tan doloroso como para marearla. En ese instante comprendió que realmente había superado la fase más peligrosa. Una sensación silenciosa de alivio la invadió, seguida de una profunda gratitud que le hizo arder los ojos aunque aún no llegara a llorar. La anciana llevaba despierta desde muy temprano. Desde la pequeña cocina se oía el crepitar constante de la leña, ardiendo un sonido familiar y reconfortante. El aroma de las gachas calientes, mezclado con el de las hierbas medicinales, llenaba toda la cabaña, creando una sensación de paz difícil de describir. Al ver que Tu Tien ya estaba despierta, la anciana se acercó con el cuenco de gachas y la ayudó a incorporarse. Todos sus movimientos seguían siendo lentos y cuidadosos, como si un gesto brusco pudiera causarle más dolor. Mientras Tu Tien comía, la anciana le preguntó suavemente si aún se sentía mareada o con náuseas. Luego la tranquilizó diciéndole que cuando la fiebre desaparece, el ánimo también se va estabilizando poco a poco y que en la vida todo termina encontrando una salida. Su voz era baja y cálida, serena, sin apurarla ni interrogarla. Precisamente esa calma hacía que Tu Tien se sintiera extrañamente tranquila. Ella comía cucharada a cucharada, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo, como si estuviera recuperando la energía que se había agotado durante tantos días vagando por el bosque. Cuando se sintió un poco mejor, Tu Tien empezó a contarle a la anciana sobre su familia, los seres queridos que la esperaban con preocupación día y noche, las llamadas sin respuesta, y el miedo de que su silencio estuviera llevándolos a la desesperación. Luego mencionó a Jack.
Con solo pronunciar su nombre, su voz tembló ligeramente. En su mente las imágenes conocidas regresaron de golpe: la ciudad ruidosa, las calles que habían recorrido juntos, las noches sentados uno al lado del otro, hablando del futuro, y las promesas que aún no habían podido cumplir. Se le cerró la garganta. Tuvo que detenerse un momento, respirar hondo para poder continuar. La anciana escuchaba con mucha atención. No la interrumpió, no mostró una curiosidad excesiva. Solo asentía de vez en cuando con una mirada reflexiva, como si estuviera considerando algo más profundo que lo que acababa de oír. Cuando Tutien terminó de hablar, la pequeña cabaña quedó envuelta en un breve silencio tan quieto que solo se escuchaba el viento en el porche y los latidos aún inestables de su corazón. Y en ese silencio parecía que una decisión silenciosa empezaba a tomar forma poco a poco. La anciana asintió despacio. En esos ojos marcados por el paso del tiempo, la duda desapareció y dio paso a una firmeza poco común, como si acabara de tomar una decisión que llevaba mucho tiempo meditando. Miró directamente a Tutien y habló con una voz baja, sin prisas, pero firme y clara. Mañana te llevaré a la comisaría. Tienes que contar todo con detalle. Tu familia sabrá que sigues con vida. Esa frase tan sencilla fue suficiente para hacerle temblar el corazón a Tutien. Sus ojos se enrojecieron. Bajó la cabeza sin poder decir una sola palabra y las lágrimas cayeron en silencio sobre el dorso de sus manos delgadas. En ese momento, Tutien lo comprendió con total claridad. Si no hubiera sido por aquella anciana, quizá no habría sobrevivido hasta hoy, y mucho menos se habría atrevido a pensar en el día en que podría volver junto a su familia y a la persona que amaba. Esa noche, Tutien casi no durmió. No por miedo, sino porque dentro de ella se acumulaban demasiadas emociones. La esperanza había regresado frágil pero evidente, y eso la hacía querer aferrarse a ella con todas sus fuerzas, mientras temía que bastara un parpadeo para que se desvaneciera. A la mañana siguiente, cuando había recuperado un poco más de energía, la anciana preparó todo con cuidado y llevó a Tutien fuera de la cabaña de madera. La puerta se cerró tras ellas con un crujido grave y melancólico, como si sellara definitivamente los días de extravío en la montaña. El camino desde la ladera hasta la comisaría no era largo, pero para Tutien, que acababa de pasar días al límite de sus fuerzas, cada paso resultaba extremadamente pesado. Las piernas le temblaban y a ratos la respiración se le aceleraba. La anciana caminaba despacio a su lado, deteniéndose de vez en cuando para que pudiera recuperar el aliento. Su mano delgada pero firme la sostenía cada vez que Tutien perdía el equilibrio, un apoyo silencioso constante que no flaqueaba. Durante todo el descenso, el corazón de Tutien estaba lleno de emociones contradictorias. Había esperanza porque por fin estaba a punto de reconectarse con el mundo exterior. Había preocupación por no saber qué ocurriría a partir de ahora. Y también un miedo silencioso, el temor de que los días de desaparición hubieran dejado demasiadas grietas imposibles de reparar. Pero cada paso hacia abajo también significaba alejarse de la impotencia del pasado y acercarse al destino que la esperaba. En la comisaría más cercana le pidieron a Tutien que se sentara, bebiera un poco de agua y se tranquilizara antes de explicar lo sucedido. El lugar le resultaba extraño pero luminoso, lo que le provocaba nervios y al mismo tiempo una sensación de seguridad. Respiró hondo intentando que la voz no le temblara al decir su nombre completo, su dirección y la situación de su familia. Luego, Tutien comenzó a relatarlo todo con calma, desde el día en que salió a recoger productos agrícolas, los pequeños errores iniciales hasta el momento en que se internó demasiado en el bosque y quedó incomunicada durante tantos días. Su voz seguía siendo débil y a veces se le quebraba por el cansancio y la emoción, pero se esforzó por no omitir ningún detalle, como si cada palabra fuera un hilo que la arrastraba de vuelta a su antigua vida.
Al final, Tutien pidió a los agentes que la ayudaran a contactar con Jack, el hombre que la estaba buscando por todas partes, el hombre en quien confiaba que nunca había dejado de tener esperanza ni siquiera un solo día. Al mencionar su nombre, en sus ojos brilló una expectativa intensa. Solo pensar en Jack parecía darle fuerzas para enderezar la espalda, seguir hablando y seguir esperando. Mientras tanto, en la ciudad, Jack estaba al borde del colapso. La empresa acumulaba problemas. Los proyectos estaban paralizados porque él ya no tenía la claridad mental necesaria para manejar el trabajo. La preocupación y la obsesión por Tutien ocupaban por completo su mente hasta el punto de que todo lo demás se volvía borroso. Durante muchas noches seguidas apenas dormía. Se quedaba despierto mirando al techo o salía en silencio antes del amanecer para continuar con la búsqueda de siempre. El rostro de Jack estaba visiblemente demacrado, con los ojos hundidos, y una expresión de cansancio prolongado mezclado con una desesperación imposible de ocultar. La señora Lee también se iba consumiendo día a día por la preocupación. Comía de forma irregular, dormía mal y se sobresaltaba cada vez que el teléfono vibraba, esperando que fuera una noticia relacionada con Tutien. El tío Dung era más silencioso, preguntaba discretamente por todas partes, pidiendo ayuda para buscar desde los lugares conocidos hasta zonas que antes ni siquiera habían considerado. Cada uno hacía lo que podía a su manera, pero todos estaban envueltos por una sensación persistente de impotencia, como si estuvieran en medio de una tormenta sin ver una salida, sin saber que en otro lugar, las ruedas del destino finalmente habían empezado a girar en la dirección que más deseaban. Y entonces, esa misma tarde, en medio de un ambiente tan pesado que parecía no dejar espacio para la esperanza, algo que nadie se atrevía a creer, empezó por fin a tomar forma. Después de que la policía local completara el acta inicial, toda la información proporcionada por Tutien fue verificada con sumo cuidado. Cada detalle, desde su nombre completo, la dirección y la situación familiar hasta el momento en que se perdió el contacto, fue coincidiendo poco a poco con el expediente de la persona desaparecida que había sido denunciada días antes. Ya no quedaban dudas. La joven delgada sentada frente a ellos era realmente Tutien Doste, la chica que había desaparecido durante varios días y que había dejado atrás a una familia y a un hombre consumiéndose de angustia por la espera. Las confirmaciones quedaron registradas por escrito, letra tras letra, frías y formales, pero cargadas con el peso de la vida misma. Una vez finalizado el proceso de verificación, la policía local se puso de inmediato en contacto con la comisaría de la zona donde vivía Jack, la misma que había recibido previamente la denuncia de desaparición por parte de su familia. La llamada se hizo al final de la tarde, cuando el cielo de la ciudad empezaba a teñirse de un gris apagado, y la débil luz del atardecer se filtraba entre los ventanales de los edificios altos. Afuera, la gente seguía moviéndose con prisas como siempre, pero para quienes estaban involucrados, el aire se sentía más pesado que nunca. Al otro lado de la línea, Jack estaba solo en su oficina. Los expedientes sin resolver se acumulaban sobre el escritorio como prueba de la parálisis que se había prolongado durante días. El teléfono estaba colocado justo frente a él, sin salir nunca de su vista, como si temiera que con un solo segundo de distracción pudiera perder la llamada más importante de su vida. Cuando el teléfono sonó, Jack se sobresaltó. Contestó con las manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía ahogar cualquier otro sonido a su alrededor. La voz del agente de policía se escuchó clara y serena. Hoy ha venido una joven a declarar. Dice llamarse Tutien. En este momento, se encuentra a salvo. Esa sola frase fue como un rayo de luz que desgarró la oscuridad que había envuelto a Jack durante tantos días. En ese instante su mente quedó en blanco. Le zumbaban los oídos. La garganta se le cerró. Las piernas le fallaron. Jack tuvo que aferrarse al borde del escritorio para no caer, respirando con dificultad.
como alguien que acaba de salir a la superficie después de estar sumergido demasiado tiempo. Todo el miedo, la ansiedad y la desesperación acumulados durante los interminables días de búsqueda estallaron de golpe. Volvió a preguntar con la voz tan temblorosa que ni él mismo la reconocía, temiendo que un solo error, una sola palabra mal dicha pudiera hacer desaparecer esa esperanza. Pero la respuesta fue la misma, clara, contundente. Tutien está viva, Tutien está a salvo. Jack bajó la cabeza y tomó una respiración profunda para no derrumbarse. En su mente solo quedaba un pensamiento: verla de inmediato. Necesitaba ver a Tutien con sus propios ojos, asegurarse de que realmente existía, de que estaba en algún lugar real, y no era solo una ilusión creada por una mente agotada. Sin embargo, la policía le informó que el horario de atención ya había terminado. Tutien había sido llevada de regreso a la casa de la anciana que la había rescatado y cuidado durante todo ese tiempo. A la mañana siguiente, los agentes llevarían personalmente a Jack hasta allí para que ambos pudieran reencontrarse de la forma más segura y clara posible. La llamada terminó, pero Jack permaneció inmóvil en el mismo lugar durante mucho tiempo. El teléfono en su mano parecía pesar más de lo normal. En su pecho, la alegría, el alivio y una inquietud que aún no desaparecía se entrelazaban, volviendo sus emociones caóticas. Tutien estaba viva, eso era un milagro. Pero ¿qué había tenido que soportar? ¿Qué noches de hambre y frío, qué miedos la habían acompañado durante esos días de desaparición? Esa noche Jack no logró dormir en absoluto. Aunque el cuerpo le dolía por el cansancio acumulado, aunque los ojos le ardían por la falta de sueño, permaneció quieto en la oscuridad mirando fijamente al techo. En su cabeza miles de preguntas se sucedían sin descanso, pero por encima de todo había una espera dolorosa y al mismo tiempo llena de esperanza mientras el amanecer del día siguiente se acercaba más que nunca. Ahora, en la mente de Jack, solo queda una imagen: Tutien tal como es hoy. ¿Cómo se verá después de tantos días desaparecida? ¿Habrá adelgazado mucho? ¿Sus heridas ya habrán sanado? ¿O todavía habrá algún dolor oculto que no ha podido decir? Se pregunta si al reencontrarse ella sonreirá, o si simplemente lo mirará en silencio con una mirada cargada de cosas que aún no tienen nombre. Luego otro miedo se cuela lentamente en sus pensamientos. Tutien lo resentirá. Lo culpará por no haber estado a su lado cuando más lo necesitaba, cuando el hambre, el frío, el pánico y la desesperación la rodeaban. Habrá pronunciado su nombre en esos momentos de mayor debilidad, sin que él lo supiera. Jack repasa cada decisión, cada instante antes del día en que ella desapareció. Las conversaciones inconclusas, las veces que pensó lo dejamos para después, las elecciones que ahora desearía haber hecho de otra manera. Cuanto más piensa, más se le oprime el pecho, como si cada recuerdo lo hundiera aún más en el arrepentimiento. Desea con ansias que amanezca pronto, pero al mismo tiempo teme enfrentarse al momento que lo espera. Afuera la ciudad va quedando sumida en el silencio de la madrugada. Las calles se vacían poco a poco de luces y los edificios permanecen inmóviles tras sus frías ventanas de vidrio. Pero dentro de Jack, las emociones siguen agitándose sin descanso. La preocupación, la esperanza y la inquietud se mezclan aguardando una mañana que él sabe que lo cambiará todo. Después de tantos días de separación, de malentendidos acumulados y de pruebas que llegaron cuando ninguno de los dos estaba preparado, la distancia entre Jack y Tutien finalmente empieza a cerrarse. Ya no hay búsquedas desesperadas, ya no hay preguntas perdidas en el bosque, ni noches interminables en la ciudad. Ahora entre ellos solo queda una noche más, un tiempo que parece corto, pero que arrastra una carga emocional tan intensa que casi resulta asfixiante. Para Jack es la noche más larga de su vida. La alegría de saber que Tutien sigue con vida aún no se ha asentado y la preocupación ya empieza a invadirlo.
No sabe con qué mirada ella lo recibirá cuando se vean alivio o felicidad, o la de alguien que ha cruzado el límite entre la vida y la muerte, y carga con heridas que aún no sabe cómo nombrar. Una pregunta lleva a otra, girando sin parar en su cabeza, haciendo que cada minuto pase con un peso insoportable, como si el tiempo se estirara hasta el infinito. Del otro lado, en la pequeña casa de madera, en medio de la tranquilidad de la montaña, Tu Tien tampoco logra dormir, aunque sabe que Jack está por llegar. Aunque en su interior crece una expectativa difusa pero intensa. Los recuerdos de haberse perdido del hambre del frío de esos momentos, en los que creyó que no sobreviviría, siguen presentes como sombras que aún no se disipan del todo tras el amanecer. Se pregunta qué será lo primero que dirá cuando lo vea. ¿Una disculpa? ¿Un abrazo? ¿O simplemente quedarse mirándose en silencio durante un largo rato para asegurarse de que ambos siguen aquí vivos presentes? Habrá dejado todo lo ocurrido cicatrices en el corazón de los dos, cicatrices que no se ven fácilmente pero que tampoco sanan con facilidad. El reencuentro del día siguiente, que parecía ser solo una reunión después de la separación, se convierte en un momento cargado de presión para ambos. ¿Serán capaces de mirarse a los ojos después de todo lo que han vivido? Las heridas silenciosas, las presiones de la familia, el trabajo y las circunstancias habrán cambiado a Jack y a Tu Tien de formas que ni ellos mismos han alcanzado a notar. ¿O será el amor ese que ya los ayudó a superar tantas tormentas el que vuelva a convertirse en su apoyo, permitiéndoles sanar juntos y seguir adelante? Después de ese reencuentro, ¿hacia dónde tomará rumbo la historia de Jack y Tu Tien? ¿Será un nuevo comienzo? ¿O aún hay más pruebas esperando en silencio más adelante? Todo aún está por venir. No se pierdan el próximo episodio para seguir acompañando el desarrollo lleno de emociones de esta historia.